Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Camilo André Chaparro, residente de Medicina Interna de la Universidad Javeriana, y vamos a hablar de un tema de interés que son los mimics de vasculitis, también conocido como pseudovasculitis o síndromes vasculitis-like. El contenido de la charla van a ser estas preguntas y estos temas. Primero, ¿qué es una vasculitis y cuándo sospechar una? ¿Qué es un mimic? Y más importante aún, ¿qué no lo es? Algunos ejemplos relevantes que hacen parte de todo este espectro de enfermedades y finalmente un resumen y unas conclusiones del tema. Entonces, inicialmente hablar qué es una vasculitis y pues es un grupo muy heterogéneo de patologías que se caracterizan por inflamación de los vasos sanguíneos que lleva eventualmente a isquemia y a daño orgánico. ¿Y por qué es esto importante? Porque a pesar de que son entidades raras y pues tenemos que una vasculitis primaria puede tener una incidencia anual de 20 a 40 casos por millón, que pues es en realidad muy infrecuente, siendo pues un poco más frecuentes, por ejemplo, las artritis de células gigantes, hasta 240 casos por millón, mucho menos las ANCAs que pueden ser hasta 30 casos por millón, pero son entidades con muy alta morbilidad. Entonces, por eso es importante conocerlas y saber cómo diferenciarlas de las que no lo son. ¿Cuándo sospecharía uno una vasculitis? Sería en estos dos escenarios, cuando hay una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta múltiples órganos o cuando hay isquemia no explicada. En este escenario, si yo tengo un paciente con fiebre, pérdida de peso, fatiga, y síntomas como dolor articular, muscular, y que esto se suma a síntomas relacionados con daño orgánico específico, pues tendría que sospecharlo. Y cuando tengo esto mismo en el escenario de elevación de reactantes de fase aguda, debería considerarlo también. En el escenario de la isquemia no explicada, pues cuando tengo ausencia de factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, que pues claramente es mucho más frecuente que estas entidades, tengo una distribución vascular atípica de una enfermedad que estoy sospechando y que no es como lo más usual, o en pacientes con edades jóvenes para una manifestación esperada de otra enfermedad, debería yo sospecharlo también. Y esto es importante porque, pues, si yo hago el reconocimiento temprano, puedo inducir la remisión y prevenir el daño orgánico en el caso de que sea una vasculitis u otra entidad, y pues evitar un diagnóstico incorrecto obviando la condición real que pues, puede producir retraso en el diagnóstico y en el manejo y exposición a un tratamiento que puede que no sea el adecuado y estar supeditado a los efectos adversos. Con respecto a los mimics de vasculitis, la palabra mimic pues es en inglés que significaría imitar o copiar una característica y corresponde a entidades que presentan manifestaciones iguales o similares a la de una vasculitis de cualquier etiología, de cualquier tamaño del vaso. Y estas las podemos clasificar ya sea en tamaños de vaso grandes, mediano y pequeño, tal como se hace con las vasculitis, o lo podemos dividir de manera etiológica como pues, causas infecciosas, no inflamatorias, neoplasias u otras. Eh, pero entonces, como les mencionaba, ¿cuál es la idea de que no es un mimic de vasculitis? Entonces, esta es la imagen clásica del artículo de la clasificación de Chapel-Hill de 2012 de vasculitis, en donde tenemos que las clasifican en vasculitis de grande, mediano o pequeño tamaño, ya sea por ANCAS o por media por inmunocomplejos. Sin embargo, la clasificación no para ahí y pues incluye algunas otras entidades diferentes, como las vasculitis de vaso variable, en este caso Behçet y Cogan, las vasculitis que tienen daño de órgano único, como la vasculitis primaria del sistema nervioso central, la ortitis aislada o la arteritis cutánea. También las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas. Y finalmente hay un grupo que son las vasculitis asociadas a etiologías probables, en donde tenemos las vasculitis infecciosas, que pues son infecciones per se, sin embargo, que producen cambios de vasculitis histológicos. Entonces tenemos vasculitis por rickettsia, aspergillus o inclusive la ortitis sifilítica, las vasculitis asociadas a infección, en este caso, pues por virus como hepatitis B y C que pueden producir relacionado, o ya digamos otras entidades diferentes como inmunocomplejos asociados a medicamentos, vasculitis ANCA asociada a medicamentos o a cáncer. Entonces, todo lo que entra dentro de este grupo de enfermedades que mencionamos acá no sería un mimic de vasculitis y es importante poder hacer la distinción porque pues el tratamiento y el diagnóstico se hace diferente. Entonces, aquí en esta parte voy a hablar de algunos ejemplos relevantes de algunas entidades que son mucho más frecuentes y que pueden dar manifestaciones muy similares, empezando por las infecciones. Entonces, iniciar por la endocarditis infecciosa. Estas son las manifestaciones clásicas: las manchas de Roth, las hemorragias en astilla, las lesiones de Janeway o los nódulos de Osler.
que pues pueden hacernos que en conjunto con las manifestaciones cardiovasculares correctas, hacernos pensar en la endocarditis infecciosa. Sin embargo, si tenemos un paciente que se manifiesta como la imagen que tenemos aquí a la derecha de un dedo, el quinto dedo necrótico, sin los otros hallazgos que de pronto sean tan claros, y sumamos a esto la presencia de síntomas constitucionales, sobre todo en la presencia de una endocarditis subaguda, elevación de reactantes de fase aguda y disfunción multiorgánica, pues probablemente no sea tan fácil hacer un diagnóstico de una endocarditis infecciosa o sea lo primero que se piense de entrada. Entonces, pues, sumado a esto, las endocarditis infecciosas también pueden asociarse a glomerulonefritis, ya sea medida por inmunocomplejos o pueden ser pausinmunes crescénticas, y esto pues genera esa dificultad de poder hacer la distinción y hace que el diagnóstico sea un poco más complejo. Y si sumamos que, por ejemplo, hay microorganismos como la Bartonella o la Coxiella que son frecuentes en los escenarios de endocarditis con cultivos negativos y que estos gérmenes también pueden producir púrpura o pueden producir manifestaciones pulmonares. Y muchos de ellos pueden, sobre todo la Bartonella, asociarse a ANCAS positivos, pues hace el diagnóstico también un reto y un poco más difícil. Aquí tenemos una tabla de una revisión del año 2021 en donde hacen la recopilación de varios estudios en los que evalúan en los pacientes con endocarditis infecciosa la positividad de los ANCAS. Y vemos cómo es frecuente que puede ser del 18 al 43% la positividad de los ANCAS, más frecuentes los C-ANCAS y los PR3 como vemos en la tabla, ninguno con ANCAS atípicos, pero pues es importante tener en cuenta de que el diagnóstico puede que no sea tan sencillo de hacer y toca tenerlo en consideración. Lo otro es que, pues, si tienen ANCAS positivos, en el segundo estudio que está mencionado en esta tabla, identificaron que el OR para hacer compromiso renal era de 3,9. Entonces, pues, también como tener eso en consideración. Y sin dejar esto atrás, el resto de la tabla es muy interesante, porque vemos cómo de manera simultánea en otras entidades, no solo en esta, sino tuberculosis, que es el más estudiado, puede haber positividad de ANCAS hasta en un 44%, también más frecuente sea ANCAS y PR3. Otras entidades como hepatitis B crónica, parvovirus y virus de Epstein-Barr, en el caso de que hiciéramos este estudio considerando la posibilidad de que fuera alguna enfermedad diferente. Seguimos con la vasculopatía asociada al VIH. Sabemos que el VIH puede haber vasculitis, sin embargo, la alteración principal es la vasculopatía y estos cambios vasculares por el virus se deben a aterosclerosis acelerada. En esta gráfica a la izquierda vemos cómo pueden haber un daño directo, dependiente directo del virus, un daño indirecto que puede ser pues a través de la inflamación de la íntima y el daño endotelial que lleva a formación de trombos en la luz o eventualmente pues a los cambios de aterosclerosis temprana, más en hombres y en los pacientes que tienen mal control de su enfermedad. Y esto puede llevar clínicamente a producir aneurismas como de la aorta abdominal, torácica o carótidas. Aquí vemos en la bifurcación de la aorta al nivel de las ilíacas varios aneurismas muy grandes que están señaladas con las flechas blancas. También enfermedad oclusiva, este es un miembro inferior en donde vemos que hay una oclusión a nivel popliteo y a nivel de la femoral, y pues es el sitio más frecuente, hasta el 45%. Después viene ya aorto ilíaco y eventualmente, pues no olvida el sistema nervioso central, donde vemos aquí la carótida interna, donde hay dos dilataciones aneurismáticas que se ven más oscuras en la imagen. También que debemos considerar aneurismas micóticos en los pacientes con infecciones, también incluyendo acá los pacientes con endocarditis infecciosas, que podemos ver aquí una dilatación neurismática por encima de las arterias renales, y pues eso también hay que tener en consideración de que puede ser derivado de una etiología diferente a una vasculitis. Las infecciones por COVID-19, estas son las lesiones tipo pseudo-Chilblains, que no están relacionadas con per se con una entidad inmune o con vasoespasmos, sino más por eventos trombóticos, que pues también puede hacerle uno pensar que esos cambios pueden estar relacionados con una vasculitis, o neuroinfecciones, y haciendo aquí la salvedad no relacionada con el virus de varicela zoster, que sí produce vasculitis, pero pues en el escenario, un paciente con síntomas neurológicos y que pueda manifestarse con estas lesiones que pues, se conoce como la púrpura fulminans y no lo tengo muy en cuenta, entonces pues yo puedo considerar que en vez de pensar en un neumococo, en un meningococo, pues pensar en una patología como una vasculitis, y todo esto pues entra dentro del espectro de las enfermedades que pueden hacer esa simulación. Siguiendo con las que son propiamente vasculopáticas, la enfermedad aterosclerótica, probablemente la más común de todas.
sabemos que es más en adultos mayores. Y su patrón de afectación es característico en los miembros inferiores, coronario y carotidio. Vemos pues, en las imágenes la descendente anterior con una oclusión, la arteria carótida en su bifurcación y pues una oclusión a nivel popliteo en el lado derecho en un paciente con factores de riesgo cardiovascular clásico. Sin embargo, si tenemos un paciente joven, que es menos de 40 años, y tiene una hiperlipidemia familiar, pues probablemente el diagnóstico de enfermedad aterosclerótica no sea lo primero que vayamos a considerar. O en el escenario de una isquemia aguda y necrosis en miembros inferiores, pues también habría que considerar unos diferenciales antes de considerar esta como la opción única, que serían los escenarios en donde yo podría pensar que puede generar como una manifestación similar a una vasculitis. También el síndrome de embolización de colesterol, más en los pacientes que han estado expuestos a procedimientos endovasculares. Sin embargo, esto se puede manifestar cutáneo con líderos reticulares, púrpura, nódulos o isquemia. También isquemia visceral como mesentérica o cualquier otra víscera en realidad puede estar afectada. O las placas de Hollenhorst, que es, pues, digamos, la oclusión aguda de las arterias en la retina. Y esto sí lo sumamos a esos síntomas constitucionales, la elevación de los reactantes de fase aguda, los cambios a nivel de la química sanguínea, pues anemia, trombocitopenia o hasta eosinofilia. Y ese fibrinógeno elevado y la hipocomplementemia, pues también nos puede llevar a hacer considerar un cuadro, una vasculitis. También un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que pues se manifiesta como una cefalea tipo trueno, que es otro de los diferenciales de una hemorragia subaracnoidea. En esta imagen de la resonancia a la derecha vemos como en la imagen de arriba hay, pues digamos, vasoconstricción a nivel de las arterias cerebrales medias a comparación de la imagen de abajo, que es un control del mismo paciente. Y pues por esa vasoconstricción difusa y segmentaria que se produce, la clínica de ACV, convulsiones, conos y déficit neurológico, y pueden haber o no desencadenantes claros, puede hacerlo uno pensar que puede ser una vasculitis, sobre todo una vasculitis primaria del sistema nervioso central, que es de las que hablábamos dentro de los que son de órgano único de afectación. Y pues hay maneras de hacer la distinción con esta otra entidad que en este escenario recurren más, el líquido cefalorraquídeo es normal, la resonancia puede variar en sus hallazgos y en una angiografía alterada, pues todo esto nos puede hacer como ayudar a diferenciarlo. Sin embargo, pues no es tan sencillo pensarlo de inicio. Y hablando de otras entidades, pues condiciones hereditarias como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, que es el tipo vascular como se conoce ahora, que pueden producir, como vemos en las imágenes arriba, o la dilatación de la raíz aórtica y dilatación aneurismática, y en la parte de abajo, pues a nivel del sistema nervioso central también un aneurisma sacular. Displasia fibromuscular, un poco más extraño, sin embargo, vemos aquí una imagen de la arteria renal derecha, donde vemos que se ve arrosariado con múltiples dilataciones y tortuosidad, y pues esto puede ser cualquier órgano diferente al riñón, y pues también el sistema nervioso central es frecuente, pero puede dar la imagen y puede producir síntomas similares. También la mediolisis arterial segmentaria, que pues es otra entidad en la que se producen dilataciones aneurismáticas y constricciones en la mayoría de las arterias, y en este caso vemos la arteriografía de una arteria mesentérica superior donde las flechas blancas apuntan a las dilataciones y las constricciones frecuentes, y pues esto puede ser un diagnóstico diferencial con una poliarteritis nodosa, que también tiene muchas manifestaciones gastrointestinales y abdominales y pueden producir sangrado. O la neuropatía óptica isquémica no arterítica, que es la imagen de la izquierda más que la derecha, que puede ser por enfermedad aterosclerótica o inclusive por hipotensión, diferente a una manifestación inmune en este caso. Y para hablar de otros ejemplos diferentes, por ejemplo, las condiciones trombóticas y hipercoagulabilidad, tenemos la microangiopatía trombótica, un tema pues muy grande per se, pero pues este puede dar tanto manifestaciones como renales, como el sistema nervioso central. Aquí en la imagen de la izquierda, en el glomérulo, las flechas blancas apuntan a tapones de fibrina en los glomérulos, o en el lado de la derecha, trombos en las arterias del sistema nervioso central, y pues las manifestaciones, esto mezclado con todos los cambios de la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, pues pueden hacerlo pensar como una entidad diferencial. El síndrome antifosfolípido, que es otra entidad que si bien también puede dar cambios vasculíticos, puede estar relacionado con estos cambios de líderos reticulares o los eventos trombóticos distales, que pues hay que tenerlo en consideración también. Y pues la vasculopatía lideoide, que pues es
principalmente afectación cutánea, donde vemos que hay cambios de esa atrofia blanca que vemos en los pies de ambas fotografías y genera úlceras dolorosas extensas con cambios cutáneos que también nos pueden hacer pensar esto, que también tiene un mecanismo no vasculítico. Y aún más raro, pues la calcipilaxis, principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en hemodiálisis, o con trastornos del metabolismo fosfocálcico, que pueden llevar a producir estas lesiones purpúricas como la que vemos arriba o las de abajo, que son esas úlceras o como escaras con esa costra negra que son características y pues hay que poder hacer la distinción. Las neoplasias, aún más raro, como los linfomas de células grandes intravasculares, que en vez de producir vasculitis, producen ocupación del vaso sanguíneo por esas células neoplásicas y pueden generarlo. Muy, muy extraño, pero tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues los mixomas cardíacos, que pueden dar manifestaciones similares a la endocarditis infecciosa y pues eh, ser de una etiología diferente también. Entonces, esto que me lleva a hacer como un resumen acerca de cómo podemos hacer esa clasificación. Y esta es una tabla en la que podemos ver como algunas de las entidades mencionadas y no mencionadas de lo más frecuente, dividida por el vaso sanguíneo y del tamaño del vaso sanguíneo. Y vemos como si hay muchas de las etiologías, como esta que vemos, la aterosclerosis, que puede afectar diferentes tamaños del vaso y como muchos de ellos comparten diferentes manifestaciones. Entonces, en este escenario, por eso es que hice la división como por etiología más que por el tamaño del vaso, pero tener en cuenta que podemos hacerle de ambas maneras para poder llegar a un diagnóstico un poco más certero. ¿Y esto a qué me lleva? A algunos mensajes importantes. Lo primero es que la evaluación de las vasculitis debe ser sistemática y siempre considerando la posibilidad de un MIMI, inclusive considerarlo antes que una misma vasculitis, tomando en cuenta la frecuencia que muchos de ellos pueden tener. Lo siguiente, pues la historia clínica, el examen físico y un estudio paraclínico suficiente, aunque dirigidos, son cruciales. Considera el tamaño del vaso afectado y las posibles etiologías siempre hace parte de la evaluación y ver cómo la infección y las neoplasias son grandes simuladores de autoinmunidad, que es como lo principal que vimos en los ejemplos. También, cuando sea posible y sea pertinente, realizar el estudio histopatológico, que es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico y la distinción y reconocer que existe overlap de varias condiciones en donde las vasculitis y las no vasculitis pueden existir dentro de una misma patología y una misma persona. Y pues que muchas veces el seguimiento en el tiempo es el que nos va a ayudar a establecer ese diagnóstico en casos difíciles y sobre todo considerarlo en los pacientes que tienen una falta en la respuesta a la inmunosupresión. Pues finalmente darles las gracias por la atención prestada y pues recordarlos, seguirlos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.